Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo seminario web del Foro Pamela Howard de cobertura de crisis mundiales de ICFJ. ICFJ son las iniciales del Centro Internacional de Periodistas, que en esta iniciativa está agrupando recursos, oportunidades y fomentando colaboración para la cobertura de esas crisis mundiales que tenemos que abordar de manera inteligente en el siglo XXI. Mi nombre es Dariela Sosa, soy una de las moderadoras del foro y los estoy saludando desde Buenos Aires, Argentina. Y como saben, hoy 18 de agosto ya tenemos casi más de 39.000 casos de viruela del mono en el mundo. Tenemos que ver cuáles son los desafíos actuales que trae este brote para América Latina, y para eso contamos con una invitada de lujo. Se trata de la profesora Zulma Kukunuba. Ella es profesora del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. También es profesora invitada del Imperial College en Londres, en el Reino Unido. Es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con máster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y PhD en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas, también del Imperial College de Londres. Hizo un postdoctorado en modelamiento de infecciones globales y vacunas. En su trabajo combina la medicina y las matemáticas para comprender mejor cómo se propagan las infecciones y qué intervenciones pueden ayudarnos a modificar el impacto de las epidemias. También ha trabajado en temas de comunicación de ciencia en el marco de epidemias, ¿no? Así que, bueno, bienvenida, profesora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con esta red de periodistas de América Latina y España. Y bueno, vamos a ver qué cosas nos tiene que decir en su presentación, y luego, para que sepan, pueden ir anotando desde ya todas sus dudas, preguntas, inquietudes. No hay pregunta tonta, lo que queremos es poder hacer una cobertura más exhaustiva, más específica, y que pueda ayudarnos a transitar mejor y a contener mejor este brote de viruela del mono en nuestros países. Bienvenida, profesora. Buenas tardes, Dariela, y buenas tardes, Desiree. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poderlos acompañar hoy. Y bueno, lo que vamos a hacer es que voy a hacerles, como bien decía Dariela, voy a hacerles una presentación inicial que creo que dura unos 20 minutos, y luego nos concentramos entonces en hablar sobre estos retos. Entonces va a ser como una visión general de lo que desde epidemiología, salud pública tenemos en este momento sobre el brote de viruela del mono, ¿vale? Excelente, adelante. Entonces voy a compartir mi pantalla. Les agradezco que me confirmen si pueden verla. Ahí la pueden ver. Sí, correcto. Ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre estos retos ante el brote de viruela del mono en América Latina. Y para empezar, entonces vamos a tratar de recordar de pronto esto que algunos de ustedes con quienes nos hemos encontrado en ocasiones anteriores hemos hablado, y es que realmente algo que de pronto se hizo evidente durante la pandemia, pero que antes no lo era tanto, es el hecho de que los humanos cada vez estamos mucho más en contacto con virus que provienen principalmente de animales silvestres, como por ejemplo lo son ciertos mamíferos, también ciertos roedores, ciertas, por ejemplo, aves, ya sean aves silvestres o aves de corral, animales de compañía, y también, por ejemplo, el ganado. Como ustedes pueden ver aquí, hay muchos virus. Se estima que aproximadamente 10.000 diferentes tipos de virus están circulando en esas poblaciones, y esos virus ocasionalmente entonces llegan al humano. Ese proceso por el cual esos virus llegan al humano, que es un salto evolutivo, se conoce formalmente con el nombre de spillover,
que de cierta manera pues representa pues que los virus van encontrando otras poblaciones a las cuales infectar, poblaciones que antes no infectaban, en este caso los humanos. Y en ese contexto, entonces, esos spillover han venido siendo una amenaza creciente para la humanidad. Dentro de esos múltiples, por solo contar algunos, tenemos, por ejemplo, la pandemia de 1918, muy recordada por todos nosotros, con aproximadamente un estimado de 50 millones de muertes asociadas a esa pandemia que tuvo una duración más o menos de 2 años en promedio. También otras pandemias de influenza durante todo el siglo XX, como la de 1957, la de 1968. La epidemia de VIH también corresponde a un fenómeno de spillover que llega a los humanos y se queda con los humanos. Lo mismo, varias épocas, varias de ébola que hemos tenido a lo largo también del siglo XX. El virus de Nipah, que hemos tenido varias introducciones también, Zika, chikungunya, SARS en la epidemia de 2002-2003, por supuesto la pandemia de 2009 y por supuesto la pandemia de COVID-19, que al día de hoy hay un estimado entre 15 a 21 millones de muertes asociadas al contexto de la pandemia. Entonces, no es raro que tengamos siempre estos fenómenos ocurriendo. Y entonces ahora el último que tenemos es justamente monkeypox. Monkeypox que llega a convertirse en un problema importante pues justamente durante el año 2022. Monkeypox, entonces, que traduce al español literalmente viruela del mono, fue realmente un virus que fue descubierto en 1958 en unos primates monos. El primer caso en humanos fue descrito en los años 70 y de forma importante pues pertenece a un grupo de virus que se llaman orthopox virus, que ahorita hablamos un poquito de estos. Son virus de ADN y pues hasta hace un tiempo la conocíamos únicamente como una enfermedad zoonótica endémica de algunos países de África y con 2 clados, se puede decir como 2 grupos genéticos, uno que pertenece a África Central y otro a África Occidental. Y tradicionalmente, hasta antes de 2022, lo que más o menos teníamos cierto entendimiento es que el clado de África Central tenía una letalidad un poco o bastante más alta con respecto al de África Occidental. Como les decía entonces, este virus filogenéticamente, su virología pertenece al género Orthopox virus, de ahí a la familia Poxviridae, de la cual también hacen parte otras viruelas. La viruela humana, que es la viruela que se erradicó a ya prácticamente en 1980, la viruela de la vacuna que se utilizó para erradicar a la viruela humana, que es la que llamamos viruela vaccinia, y también la viruela bovina, que es con la cual originalmente se fabricó la primera vacuna, porque provenía de las vacas, y de ahí justamente, como fue esa primera vacuna a finales de 1700, del siglo XVIII, 1796, Edward Jenner hace el descubrimiento de la primera inmunización con vacuna y dado que la había obtenido a través de las vacas, de ahí se le da el nombre de vacuna a las vacunas. Y bueno, ahí también está viruela del mono, que se conoce con el acrónimo de MPXV, que significa Monkeypox Virus, y con estos 2 clados que ya habíamos mencionado. Entonces, profesora, cuando hablamos de clados, ¿a qué nos referimos? Clados se refiere a 2 familias genéticamente que se desprenden filogenéticamente. Como se podría equiparar a 2 variantes, aunque variantes pueden ser incluso mucho más, pueden salir varias variantes del clado de África Central o del de África Occidental, pero se refiere a 2 comportamientos que tienen una genética y también un comportamiento, por ejemplo, en este caso, en mortalidad, que es diferente. Perfecto, muchas gracias. Bueno.
Entonces, en general, por eso decimos que este virus no es nuevo, porque pues hay una detección desde hace más de 50 años, una descripción de la enfermedad desde hace también aproximadamente 50 años, y porque además hay unos antecedentes como que hay una erradicación de la viruela. Esta erradicación de la viruela, certificada en 1980, lleva a suspender en los años siguientes la vacunación, dado que al haber erradicación, que de pronto es algo interesante también de mencionar, la diferencia entre eliminación y erradicación, por si de pronto aún no está claro, erradicación se refiere a que hay 0 casos en humanos, en animales, en cualquier especie viva, ya no hay casos, y eso es lo que llevó a la erradicación a la certificación de la erradicación de viruela humana, tanto así que esa viruela humana solo existen algunas muestras de ese virus en algunos laboratorios en el mundo, en muy pocos, 2 o 3 laboratorios. Mientras que eliminación se refiere a que hay un número de casos en humanos 0, pero en una región geográfica específica, pero en otra podría haber transmisión. Entonces son 2 conceptos súper diferentes. Cuando hay erradicación, es lo que lleva a que ya la medida que se utilizaba para controlar ese virus ya no se utiliza más. Ese es el único punto, digamos, donde se pueden suspender completamente las vacunaciones cuando ya hay erradicación, y eso lleva justamente a que a partir de la década de los 80, los países que vacunaron intensamente para lograr la erradicación, una vez certificada la erradicación, ya dejan de vacunar. Y entonces, ya hay varios estudios que nos muestran que, dado que hay una inmunidad cruzada, como yo les decía, entre la viruela humana, la vaccinia y la viruela del mono, entonces de cierta manera esta vacuna vaccinia que utilizábamos para controlar la viruela humana también nos protegía de la viruela del mono. Y si bien no nos protegía, o no necesariamente 100%, sí en una cantidad, en una proporción suficiente como para que no viéramos realmente muchos brotes de viruela del mono. Entonces ya hay algunos estudios que sugieren que brotes esporádicos de viruela del mono empiezan a darse una vez empieza a suspenderse la vacunación contra viruela humana. Y esos brotes esporádicos en estos países endémicos que ahorita les muestro dónde están localizados en África, ocurrieron esporádicamente, pero en aumento más o menos hasta el año 2000. Y hay un cambio pequeño, que se puede decir que hay un cambio de patrón epidemiológico aproximadamente en 2003, y es cuando ya se empiezan a reportar casos de viruela del mono, de monkeypox, por fuera de las zonas endémicas, por ejemplo en Estados Unidos, pero siempre y en todos los casos asociado, por ejemplo, a viajeros o a animales provenientes de la zona endémica. ¿Sí? Esto es lo que se llama casos importados, pero empiezan a reportarse desde 2003. Pero es únicamente en 2022 cuando empieza a presentarse una transmisión que no está asociada a contacto con la área endémica, y a esto es lo que se le llama el brote de monkeypox 2022, brote multipaís, que ha sido de lejos el más grande de la historia. Como bien se mencionaba al inicio, en este momento tenemos más de 35.000 casos confirmados, mientras que el brote anterior más grande había sido uno de 2017 aproximadamente, con aproximadamente 1.500 casos. Entonces es de lejos mucho más grande que cualquier otro brote de monkeypox anterior. Antes de 2022, entonces otro cambio que es interesante es, antes de 2022, como los brotes eran tan pequeños, en realidad el conocimiento que teníamos sobre los síntomas era ciertamente difuso. Había una serie de síntomas clásicos, como que 2 a 3 días, los primeros 2 a 3 días los síntomas incluían fiebre, dolor de cabeza, fatiga, ganglios inflamados, y posterior a esos días como de síntomas generales que están asociados a cualquier virosis, digamos,
Hay algo un poquito más específico que sería de 2 a 4 semanas, este salpullido, que es como lo que ustedes están viendo aquí, que puede ser distribuido en diferentes áreas del cuerpo. Este salpullido puede ser similar incluso visualmente a muchos otros tipos de lesiones de salpullidos por otros tipos de infecciones. Entonces, lo que cambia un poco en 2022 es que, claro, también al tener ya un gran número de casos, ya permite tener como más detalles de qué está ocurriendo. Y en 2022 empezamos a ver otros síntomas que de pronto antes no se nos habían hecho evidentes, como por ejemplo ver que las lesiones toman muchas formas, muchas fases de desarrollo, que la erupción es dispersa o difusa, pero a veces se limita a un área del cuerpo, a veces incluso aparece en las mucosas, por ejemplo, en la región anogenital dentro de las cavidades anales o genitales, o también, por ejemplo, en los labios, en la cara, en la faringe, en otras localizaciones que antes de pronto no eran tan comunes. Y esas lesiones, cuando están localizadas en sitios muy específicos, pueden volverse muy dolorosas. Por ejemplo, si están localizadas en el ano, pueden generar dolor intenso, anorrectal, o por ejemplo, incluso alteración de la próstata, como inflamación, como proctitis, o sobreinfección de esas lesiones. También algo que es nuevo en 2022 es que esa fase prodrómica, que es la fiebre, el malestar general, etcétera, lo que estamos viendo en 2022 es que en alguna proporción importante de las personas puede que no se presente, o en muchos casos puede ser leve, o en muchos casos puede aparecer antes del rash o después del rash cutáneo. Y también algo que estamos viendo en 2022 es que una parte de las personas tienen antecedentes de haber tenido infecciones de transmisión sexual o están en el momento también teniendo alguna infección de transmisión sexual. Entonces, ese es el cambio que hemos visto. Es decir, hasta antes de 2022 teníamos el fenómeno del spillover directamente relacionado con estos primates o con estos roedores o con algunos animales en una transmisión directa de estos animales silvestres al hombre o del hombre a ciertos animales, pero principalmente pues asociada a este rash con vesículas, pápulas, y con muy poca transmisión de un humano a otro humano. Nunca había sido tan sostenido. Entonces, el cambio que tenemos ahorita en 2022 es que hay una transmisión que es más sostenida entre un humano a otro, y esto está mediado por un contacto cercano, muy, muy cercano. La mayoría de los estudios que se han visto han hecho énfasis en que el contacto debe ser no solo estrecho como estar cerca de una persona, sino que tiene que ser íntimo y prolongado. Y dentro de ese contacto íntimo y prolongado, pues hay un contacto piel con piel de las lesiones. Las lesiones, los puntos del rash, es donde hay más cantidad de virus, y los virus, este tipo de virus, se transmite principalmente pues por el contacto con esas lesiones intenso prolongado, y existe ahorita una gran pregunta sobre si se puede o no considerar que esta es una enfermedad de transmisión sexual. Ahí hay como una gran pregunta. Ahorita hablamos un poco más en detalle sobre ese tema. Y también pues se ha planteado que puede haber transmisión congénita adicionalmente, es decir, de madre a hijo. Eso, básicamente. Las lesiones, entonces estas son algunas figuras que voy a mostrar que no necesariamente, es decir, lo que quiero mostrar es que las lesiones pueden ser muy diversas, puede ser una lesión única o múltiple, pero esto es de cierta manera como el progreso que puede tener una lesión de este tipo pequeña, inicialmente vesiculosa, pequeña de 3 milímetros, que después se puede tener una fórmula de pústula o de pústula umbilicada o de úlcera, o cuando ya se madura esa úlcera, entonces que se va generando como una costra, y luego cuando esa costra se remueve. Este es como, de cierta forma, como un
una progresión de cómo puede ser una de las lesiones. Pero puede que la persona tenga una lesión única o que tenga muchas lesiones en su cuerpo. Hay algo bien interesante y es que en algunos casos ha habido casos donde hay una lesión única, por ejemplo, en este caso como en un dedo, ¿sí? Y eso es, incluso podría ser una lesión única. Algo muy importante en este brote es que una gran cantidad de casos presentan lesiones en el área genital. Como les decía, a diferencia de lo que veíamos antes de 2022, algunos pacientes actualmente no presentan fiebre. Y en algunos pacientes todas estas lesiones cutáneas, el salpullido, aparece antes que otros síntomas. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Las principales complicaciones están dadas por la sobreinfección con bacterias de estas primeras lesiones. Entonces, cuando están sobre todo en la forma de úlcera, hay una pérdida de la continuidad de la piel, se puede sobreinfectar con bacterias y generarse una infección bacteriana, que es una de las principales causas por las cuales las personas a veces requieren hospitalización y uso de antibióticos. También algunas úlceras, cuando están localizadas en la faringe o en las mucosas urogenitales, pueden ser muy, muy dolorosas para deglutir, para procesos fisiológicos como defecar. Entonces, esto lleva a que las personas puedan necesitar hospitalización para el manejo del dolor. Y otras complicaciones un poco menos frecuentes son la bronconeumonía, la encefalopatía, que están asociadas principalmente a personas con el sistema inmunológico comprometido, como por ejemplo, como a consecuencia, perdón, de SIDA o por ejemplo a consecuencia de cáncer, de ciertos tipos de cáncer que también llevan a inmunosupresión intensa, y en algunos de estos casos entonces pueden presentarse este tipo de complicaciones como bronconeumonía, encefalopatía, lesiones renales, lesiones oculares también, y bueno, un gran número de lesiones que actualmente se están investigando, pero que digamos todavía no hay números suficientes como para decir exactamente cuáles son las principales. ¿Qué tenemos en términos de prevención? Tenemos dos vacunas, una que se llama ACAM 2000. Esta ACAM 2000 corresponde a una vacuna que se llama replicante. Y replicante significa que si yo la recibo, voy a tener replicación de ese virus que viene en la vacuna de forma controlada, pero significa que no necesariamente se puede utilizar en personas con inmunosupresión. No va a causar la viruela del mono ni la viruela humana, sino que es una virosis asociada a la vaccinia, que es el virus con el cual se produce la vacuna. Pero yo creo que con los días vamos a empezar a hablar más de esta vacuna. Hoy en día no la usamos para monkeypox, en razón a que pues tiene varias, digamos, su uso es un poco más complejo y tiene, pues digamos, es algo que hay que pensarlo qué tan conveniente es o no, pero ciertamente de esta vacuna, por ejemplo, Estados Unidos tiene un stockpile bastante grande y esta vacuna se tiene en algunos países por seguridad nacional. Básicamente va por prevención, se tiene desde hace muchos años estas bodegas con estas vacunas con el fin de, si llegase a ocurrir que la viruela humana dejara de estar en un estatus de erradicación, se utilizaría esa vacuna. Pero hoy en día no se utiliza para monkeypox. La que se utiliza para monkeypox hoy en día es una vacuna que es no replicante, que también viene de la viruela vaccinia, pero que se llama MVA, que es Modified Vaccinia Ankara, y que tiene varias marcas dependiendo del país. Entonces se llama Jynneos en Estados Unidos, Invanex se llama en otros países, tiene varios nombres dependiendo del país. Y esta vacuna es no replicante, significa que se puede aplicar a cualquier persona así tenga inmunosupresión, y es la que se está utilizando actualmente. El gran problema de esta vacuna es que no hay una gran producción mundial.
Entonces hay mayor reserva de una vacuna que lamentablemente por ahora no estamos usando por varias razones que podemos discutir más tarde, pero hay poquísima disponibilidad de la que más se recomienda hoy en día. ¿A quiénes se le recomienda? Y también eso es una parte importante de las discusiones actuales. Se recomienda de forma preventiva a ciertos grupos de población que puedan estar más en riesgo y de forma post-exposición a aquellas personas en los siguientes días, 4 días posteriores a la exposición con un caso confirmado, básicamente. Bueno, toda esta situación de justamente que el brote estaba empezando a salirse un poco de control a nivel global, pues es lo que lleva el 23 de julio a el doctor Tedros, director de la OMS, a declarar monkeypox como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Eso se conoce con la abreviatura en español de ESPI. Emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta declaratoria hace parte de lo que se conoce como el Reglamento Sanitario Internacional, que opera para todas las naciones de Naciones Unidas desde el año 2005 y ha sido declarada antes de monkeypox en 6 ocasiones. Esas 6 ocasiones incluyeron, por ejemplo, la pandemia de influenza H1N1, dos epidemias grandes de ébola. También se declaró para Zika y varias otras, y por supuesto para COVID. Y ahora se declara después, es la primera que se declara después de COVID. Y el doctor Tedros, lo que se argumenta en esa declaratoria son tres cosas. La primera es que se está viendo una transmisión sostenida humano a humano diferente a la que estábamos viendo hasta hace unos años, es decir, hay un cambio de patrón epidemiológico que es de relevancia. La segunda razón, porque puede representar rápidamente una amenaza para muchos países y especialmente para ciertas poblaciones vulnerables. Y tercero, porque se requiere necesariamente de una coordinación a nivel global para el control, en este caso también para la investigación y el desarrollo de soluciones frente a esa epidemia. Entonces, si bien no representa en términos del impacto social que pudiera tener, por ejemplo, el COVID, sí representa un impacto que es importante y por eso lanzan esta declaratoria. A la fecha, entonces, como decíamos, ya estamos llegando cerca de los 40.000 casos acumulados, confirmados a nivel global, y pues esto justamente es lo que vemos es que pues persiste creciendo este número. Según varias de estas figuras que les voy a mostrar a continuación corresponden a lo que es el dashboard de la Organización Mundial de la Salud, que reporta específicamente los números todos los días o cada 2 días hace actualización de los números, de lo que todos los países le reportan, y entonces esto lo que vemos es la notificación de los casos, y como vemos es una epidemia que empieza en la región europea primordialmente, pero después la región de las Américas, que es la azul, toma el primer lugar, y hoy en día entonces decimos el epicentro de la epidemia corresponde a la región de las Américas, mientras que ha permanecido desde hace unas 3 semanas el número de casos nuevos ha sido estable en la región de Europa. Entonces, de cierta manera, en Europa está habiendo como una estabilización de la transmisión, mientras que está creciendo aún en la región de las Américas. Doctora, aprovecho la lámina anterior para preguntarle sobre las fuentes que recomienda consultar en inglés y en español para ver el número de casos actualizados, bueno, en el mundo, pero también en nuestra región, en América Latina. Sí, correcto. Al finalizar les puedo dar los links específicos de varios fuentes que recomiendo. Esta específicamente es, como les digo, el dashboard del reporte oficial de la OMS, que es una aplicación de Shiny,
donde se pueden descargar todas estas figuras y también se pueden descargar los archivos con los cuales se producen las figuras. Entonces es una fuente excelente. Ahorita en un momento les puedo compartir la pantalla y les muestro. Perfecto. Es muy importante también tener en cuenta que, pues como les mostraba aquí, Our World in Data fue una fuente bastante confiable durante la pandemia COVID-19 y debo decir que también están haciendo un excelente trabajo con Monkeypox. Ellos toman Our World in Data, toma los datos de la fuente de ellos, no sé si ustedes recuerdan, durante COVID-19, Our World in Data tomaba los datos de Johns Hopkins, los datos de COVID, pero para Monkeypox los está tomando de esta fuente que se llama global.health o global.health. Y esta es una iniciativa de la Universidad de Oxford, que está recogiendo también todos los datos a nivel global, y ellos los recogen de múltiples fuentes, pero es una fuente confiable también. Y entonces eso es lo que está graficando para Monkeypox Our World in Data hasta la fecha. Entonces, casos de muertes a nivel global, esta gráfica, me disculpo, está un poquito desactualizada desde la semana pasada. Al día de hoy, digamos, a esa fecha teníamos un acumulado de 10 muertes confirmadas por Monkeypox. Al día de hoy ya tenemos 12. Y estas son las muertes. Esta es una gráfica de la del dashboard de la OMS. Entonces podemos ver que la mayoría de esas muertes confirmadas han estado en la región africana. 2 en la región europea, otras 2 en la región de las Américas y una en la región del sudeste asiático. ¿Qué otra cosa es importante también de esta fuente del dashboard de la Organización Mundial de la Salud? De los más de 30.000 casos que se han reportado oficialmente, la OMS ha logrado capturar detalles de aproximadamente 6.000 casos. Perdón, de casi 7.000 casos, y de esos lo que han encontrado es que más del 90% han reportado un encuentro sexual en los 21 días anteriores a el inicio de síntomas. Entonces, esos son los datos. Lo que muestran los datos, la mayoría de las personas reportan haber tenido el factor de riesgo en el encuentro sexual. En menor número, o algún otro tipo de transmisión de persona a persona. Por ejemplo, puede ser en el hogar o en otros ambientes. Otro tipo de contacto, y por objetos de material contaminado pues ha sido una minoría, pero de cierta manera estos 4 pues reúnen pues toda la información que hay sobre los casos. A nivel global, entonces hasta el 17 de agosto, desde el 1 de enero al 17 de agosto, esta es la distribución. Como se puede ver, entonces, el epicentro inició siendo, esto es el número de casos acumulados. Entonces, el mayor número de casos que se ha reportado hasta el momento ha sido la región de Europa. Por supuesto, Estados Unidos y Canadá en las Américas, y en las Américas también Brasil y Perú. Ahorita vamos a hablar un poco más de qué está pasando en las Américas. Pero también, como vemos, pues hay menos casos reportados aún en la región endémica de África, pero también sabemos que el acceso a diagnóstico en varios de estos países de África es muy bajo. Entonces también podemos estar viendo un subregistro aquí importante. En las Américas, entonces, la región de las Américas que tiene el mayor número de casos acumulados es Estados Unidos, ya llegando a los 12.000 casos, cerca de los 12.000, seguido de Brasil, Canadá, Perú, que ha sido con respecto a su población también bastante afectado. Se puede decir que de Latinoamérica es el país más afectado hasta ahora con respecto a su población. Y en los últimos 7 días también pues ha tenido un número importante de casos, pero principalmente en este momento en número de casos el país con el mayor número de casos es Brasil.
Colombia, por ejemplo, Chile y Colombia están más o menos en un nivel similar, alrededor de los 100, 150 casos, pero han venido en aumento. Entonces, los países, por ejemplo, que ahorita van en bastante aumento, incluyen México, Colombia, Argentina, Bolivia, hay varios que van creciendo, mientras que, por ejemplo, Canadá va en disminución, Brasil hay una aparente disminución. Ahora, ¿qué pasa? Que todos estos, estas disminuciones, por ejemplo, estamos en un periodo donde no necesariamente todavía es estable el acceso al diagnóstico, entonces también hay que tener un poco de cuidado en que estos números a veces hay que ver también qué tanto acceso al diagnóstico hay en los países. Algo que también ha sido importante tener algunos datos preliminares durante esta epidemia ha sido la estimación del número de reproducción efectivo. Ustedes tal vez recuerdan de la pandemia COVID que hablamos muchísimo de este número, como el número de infecciones secundarias a partir de un caso primario en la población que es parcialmente susceptible, pero nos interesa en especial el número más alto que podemos identificar al principio de la epidemia, que es un número que es cercano al número de reproducción, al número básico de reproducción. Y entonces, pues estas son las estimaciones, más o menos entre 1.1, digamos, y 1.6. Más o menos ese es el número. Y es un número importante a tener en cuenta porque si veíamos, si recuerdan ustedes de COVID-19, tuvimos un número inicial en 2.5, que fue cambiando con las variantes. La variante alfa, por ejemplo, después fue 4, la variante delta después fue entre 5 y 8, y las variantes Omicron y sus subvariantes han tenido números también pues estimados por ahora altos. Entonces, digamos, el mensaje aquí es que si bien es una epidemia creciente, porque toda vez que el número está por encima de 1 es una epidemia creciente, no es el mismo nivel de propagación que tendría algo como COVID-19, porque básicamente es más lenta la propagación. Sí, va a estar creciendo durante un tiempo importante, pero es lenta, no es a la misma velocidad que COVID-19, y eso también le permite a los países prepararse, tener tiempo, porque la propagación es más lenta. En América Latina, entonces, como decíamos, estamos en pleno crecimiento exponencial. Ustedes, como ven aquí, esto está en el eje Y en una escala logarítmica, y en el eje X, pues en días. Y entonces, cuando vemos, digamos, estas líneas rectas acá, están indicando un proceso de crecimiento exponencial. Estamos observando ese crecimiento. De pronto en Brasil está aquí dándose una pequeña curvita, lo cual pues hay que estar pendiente cómo sigue, pero claramente, por ejemplo, hay países que apenas están arrancando, como Argentina y Colombia. Otra característica importante que es diferente de lo que veíamos tradicionalmente en países endémicos es la distribución por sexo biológico. Entonces, en brotes previos al brote de 2022, lo que observamos era más o menos esta distribución. En púrpura está masculino y en naranja está femenino. Y lo que veíamos era una distribución donde había predilección en el reporte de casos en el sexo masculino, pero de todas maneras había una proporción importante en femenino y de cierta manera masculino se creía un poco más asociado a las labores en el campo, en más contacto con los animales que estaban transmitiendo en estas zonas endémicas. Entonces, por eso, de cierta manera, concentración en el sexo masculino en estos brotes antes de 2022, pero ahora en el brote de 2022 multipaís, lo que vemos es que más del 90-95% de los casos están en masculino, la proporción de casos en femenino es muy baja, y esto también nos hace pensar que entonces el patrón de transmisión, eso justamente es la tendencia que ha cambiado. ¿Qué estrategias de control y retos? Perdón, aquí algo que de pronto no se me quedó en otra diapositiva, es que también algo importante es que más del 90% de estos casos que se presentan actualmente se presentan en hombres que tienen sexo con hombres o que se declaran como gay bisexual.
o que tienen sexo con hombres. Y eso es una característica importante, que es un reto muy importante en la comunicación, pero que ya varias organizaciones han llamado la atención en que es importante que el riesgo pueda ser comunicado específicamente, porque es la población que está realmente en el mayor riesgo de que se pueda enfermar. No quiere decir esto que el resto de las personas no estén en riesgo, solo que el riesgo es menor en el resto de las poblaciones y en cambio es mayor en la población de hombres que tienen sexo con hombres, primordialmente. También se puede incluir en general a la población LGTBI como una población de mayor riesgo. ¿Qué Excelente, y es estrategia? muy importante usar ese tipo de palabras, o sea, para no, porque digamos, muchas veces nosotros no queremos en los reportajes estigmatizar o algo así, y siempre queremos ser muy respetuosos y muy correctos, pero así con esas palabras y comunicando el riesgo a las poblaciones vulnerables que tienen más riesgo de enfermarse, es, bueno, una clave para comunicar de manera precisa sin estigmatizar, pero comunicando claramente para lograr que en nuestros países se contenga el brote. Correcto. Ahora podemos hablar un poco más sobre ese tema y también puedo recomendar algunas fuentes importantes a seguir en el tema de comunicación del riesgo, específicamente para este brote, que es uno de los retos en estas estrategias de control. Miren, el primer reto que pongo aquí es la comunicación del riesgo. Y algo que yo misma he venido aprendiendo en las últimas semanas sobre este brote y que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que debemos hacer partícipes a las comunidades más afectadas en la comunicación del riesgo. Y creo que ahorita podemos hablar un poco más en detalle sobre eso. El gran reto para mí es cómo nos comunicamos directamente con las poblaciones que han sido afectadas y que ellas nos cuentan su experiencia y que ellas nos ayuden a comunicar el riesgo a través de unos canales de comunicación que a veces son muy específicos para ciertas comunidades, ¿sí? Si el riesgo fuera específico para otro tipo de población, hay unos canales. Cada tipo de población, de comunidades, hay unos canales por los cuales la información les llega más fácil. Y no necesariamente son los canales de comunicación general para todo el resto de la población. Entonces es muy importante, como tú lo decías, en el uso del lenguaje adecuado y cuáles son las formas de comunicar. Y una de las principales recomendaciones de la OMS es haga parte de sus equipos de comunicación o de sus entrevistas o de estas estrategias de comunicación a la población que está principalmente afectada. Un segundo reto es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un reto en todas las epidemias, pero en monkeypox tenemos un reto inmenso y es que precisamente por la estigmatización, las personas no necesariamente se sienten cómodas de acudir a sus servicios de salud por miedo un poco a la estigmatización de otros miembros de la sociedad hacia ellos. Y ahí, digamos, tenemos un gran riesgo de subregistro, al igual que en el rastreo de contactos. De pronto, es importante que si se ha dado, por ejemplo, el contacto de riesgo a través de un encuentro sexual, no siempre es tan fácil informar a las autoridades sanitarias cuál ha sido ese contacto, digamos, se pone en una situación más compleja, pero justamente el hecho de que podamos normalizar hablar de estos temas, que las personas todas podamos hablar de esto con nuestras parejas, con las parejas sexuales que tenemos, es parte importante hablarlo y que se facilite también a través de eso el que se puede informar a los contactos de los casos que han sido confirmados o son sospechosos para que se tomen las precauciones. Una vez está confirmado el caso, entonces lo que se recomienda es un aislamiento de 21 días. Ese aislamiento se recomienda específicamente dentro de los hogares. Hay, como les decía, después de encuentros sexuales, la siguiente categoría de riesgo, que es mucho más bajo que el de encuentro sexual, pero sigue siendo una categoría de riesgo, es transmisión a convivientes, porque se comparten, por ejemplo, toallas, sábanas, objetos de cuidado personal.
Entonces, el aislamiento de los casos debe, en una situación ideal, incluir aislamiento, digamos, en una habitación única para la persona que ha sido diagnosticada, con el uso de todos estos elementos diferente al uso que hace el resto de los miembros del hogar durante esos 21 días de aislamiento. Como les decía, en una proporción de los casos, no sabemos bien, puede ser como entre 10 o hasta 50% de los casos van a requerir no solo el aislamiento, sino algún tipo de atención médica. Como ya les decía, por ejemplo, porque se sobreinfectan las lesiones o el dolor es muy intenso o presenta algún daño de órgano que es más raro, pero también se puede presentar. Y es muy importante que las personas conozcan cuál es la ruta de acceso en el caso de que hayan síntomas potenciales de complicación. Y finalmente, entonces, una de las estrategias es la vacunación a unos grupos específicos de mayor riesgo. Esto en algunos países, no todos los países tienen vacunación. De hecho, pues Europa tiene en general, el Reino Unido y Estados Unidos y Norteamérica. En cambio, en América Latina, lo que estamos viendo, que es uno de los temas, digamos, de discusión más importantes actualmente, es América Latina tiene prácticamente muy poco o prácticamente cero acceso a estas vacunas por ahora. Ciertamente no tenemos suficiente información de la efectividad específica para este brote de esa vacuna, y la razón de eso es pues porque es un brote nuevo y cada vez que hay un brote nuevo hay que hacer unas investigaciones, y eso va a ser parte importante de cómo se maneje de aquí en adelante esa información. Pero de todas maneras es una estrategia que se recomienda, y se recomienda idealmente asociada a que se pueda recoger esos datos dentro de cada país para que se alimente esta base global de efectividad para evaluación de la efectividad. Y bueno, voy a dejar hasta ahí para que podamos de pronto hablar ya de temas más específicos, las preguntas sobre algunos de estos temas. Claro que sí. Bueno, doctora, primero muchísimas gracias por esa presentación muy completa y muy ilustrativa, y que, bueno, por supuesto nos deja también con más preguntas e inquietudes. Voy a comenzar con las prácticas y luego vamos con las que están dejando también en el chat. Los invito a dejar sus preguntas aquí y en la transmisión en Facebook Live de IJNet y del Foro de Cobertura de Crisis Mundiales Pamela Howard en el grupo privado en Facebook. Ok, doctora, si uno se contagia en América Latina, ya sabemos que, bueno, el acceso a vacunas por ahora es prácticamente inexistente. ¿Cómo es el tema del acceso a un diagnóstico y cómo me cuido en casa? Sí, el acceso al diagnóstico entonces parte de que la persona empiece con una sospecha. Esa sospecha puede ser porque observa la aparición de las lesiones, como las que yo les mostraba en las fotografías, en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Que puede ser la cara, puede ser el cuello, puede ser de alguna parte del cuerpo, en los genitales, en la región alrededor de los genitales. Y recuerda, por ejemplo, haber estado en contacto durante los días o semanas anteriores con otra persona que tenía lesiones similares. Esa, digamos, es una sospecha alta. Entonces, y específicamente en contacto piel con piel, en la mayoría de las veces un encuentro sexual. No necesariamente porque la transmisión haya sido por vía sexual, pero como les decía, el contacto íntimo, prolongado, piel con piel, es más común que se tenga durante un encuentro porque es sexual, porque es el contacto más intenso que un humano puede tener con otro. Entonces, si hay esas características, ahí empieza de pronto la sospecha, y ahí hay que acudir entonces en cada país el sistema, la ruta de atención va a ser distinto. Lo que normalmente debería suceder es que en la atención médica se ha clasificado como un caso probable o sospechoso y le tomen una muestra. ¿Qué tipo de muestra se le toma? Se le toma entonces en la lesión, se le hace un raspadito de la lesión para obtener el virus, la sustancia del virus, y se toma, así como se tomaban las muestras de COVID que eran de la nariz,
En este caso se toman de la lesión y en algunos países el protocolo también incluye una muestra de saliva para tener 2 muestras, una de saliva y otra de la lesión. Esas muestras se someten a una PCR muy similar a la que se hacía con COVID. Por ahora no tenemos pruebas rápidas para monkeypox. Y esa PCR, hay de 2 tipos de PCR. Hay una PCR que detecta la familia Orthopox virus. Y hay otra PCR que es específica para monkeypox. ¿Qué pasa? Dependiendo de qué capacidad tengan los países, va a tener la PCR general o la específica, pero como en realidad el único virus orthopox que está circulando por ahora es monkeypox, lo más seguro es que pues todos los que sean orthopox positivos van a ser positivos para monkeypox. Entonces, ese proceso puede tomar varios días, pero la persona debe aislarse desde el momento en que le empiezan las lesiones, porque cuando las lesiones están activas es cuando hay mayor potencial de contaminar a otras personas. Ese es más o menos el procedimiento. El aislamiento debe ser por 21 días al menos. Perfecto. Y para controlar el dolor, ¿estas personas pueden tomar algún tipo de analgésico? Definitivamente es mejor consultar. Cada caso va a variar. El dolor puede ser un dolor leve de lesiones y en ese caso muchas veces no es necesario un analgésico. A veces puede haber piquiña también, como cuando nos daba varicela. Y la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos van a ser leves, es decir, puede ser un dolor, malestar general unos días. Lo importante, digamos, es que no contagiar a otras personas, porque en algunas de ellas sí va a ser el dolor intenso. El dolor es más intenso, les decía, cuando es en la mucosa bucal o en la mucosa anal o de los genitales, va a ser más intenso y a veces puede ser tan intenso que hay que hospitalizar a la persona para que reciba medicamentos intravenosos fuertes contra el dolor. No es algo, en esos casos ya no se puede manejar en la casa. Son casos raros, pero en una proporción importante sucede. Muy bien. Ahora, hablemos de prevenir el contagio y parece que, digamos, todo por ahora, o en la mayoría de los casos, apunta a la vigilancia de los contactos sexuales que tenemos, ¿no? ¿Cómo recomendaría usted prevenir el contagio, bueno, en general y también si hay alguna recomendación específica para las realidades de América Latina? Bueno, como yo te decía, Dariela, es muy importante que podamos involucrar a las comunidades, en este caso a las comunidades LGTBI, en cómo comunicamos estas situaciones, porque no necesariamente todos tenemos las herramientas, digamos, contextuales para cómo comunicar esto y también en cada país. Es muy importante. Hay países que son mucho más difíciles de comunicar estos temas sin estigmatizar. Y me refiero a que hay países ultracatólicos, hay situaciones en pueblos pequeños, por ejemplo, cómo se comunica esto en la radio, cómo se comunica en la televisión, cómo se comunica con la voz de quién. Entonces yo creo que es muy importante y para manejar la prevención es muy importante poder involucrar a estas poblaciones. Ahora bien, dicho esto, hay varias como alternativas dentro de esas posibilidades. Entonces, la primera es, que es como la más clara, que nadie tiene dudas. Si yo tengo sospecha o confirmación diagnóstica, debo aislarme y, por supuesto, suspender los contactos y encuentros personales piel con piel con otras personas para evitar propagarle a otra persona. Igualmente, si yo sé que mi pareja sexual tiene alguna de estas lesiones, voy a evitar, pues, a toda costa que tengamos contacto piel con piel, ¿sí? No necesariamente me refiero al encuentro sexual específicamente, pero al contacto piel con piel, incluido el encuentro sexual. Ahora, hay otros, digamos, personas que podrían optar, si saben que de pronto ha existido un caso dentro de
su comunidad de contactos sexuales, podría optar por reducir el número de parejas sexuales de forma temporal mientras se aclara la situación, mientras hay la investigación del brote. Si convivo, otras situaciones, por ejemplo, si convivo en casa con un infectado, entonces es importante que el infectado pueda aislarse idealmente en una habitación y intentar pues que no compartamos obviamente toallas, sábanas y objetos de uso personal, por ejemplo, relacionados con el baño, el uso del sanitario, etcétera, durante ese periodo de aislamiento de los 21 días. También, digamos, menos frecuente que algunos casos se cree que en algunos poquitos casos la transmisión está mediada por fomites, o sea, por el contacto con algunos objetos como estos que les estaba comentando. Entonces también, digamos, el lavado de manos, si convivo con una persona que está en su periodo de aislamiento por ser caso positivo, entonces el lavado de la mano y lavado de superficies puede ayudar a reducir ese riesgo que, aunque pueda ser pequeño, viene siendo también muy importante. Sí, hablamos de reducir las parejas sexuales, pero también me gustaría conversar de si hay algunas mejores prácticas a la hora de que una persona vaya a tener un encuentro sexual, digamos. Ahorita no tenemos pruebas rápidas de como hay para COVID-19, ¿no? Pero hay algo de lo que se esté hablando, además de hablar abiertamente, de quizás cuál ha sido el patrón de conducta sexual de cada una de las personas de la pareja en los días anteriores, o quizás una revisión de la piel como para que, digamos, se pueda disminuir el riesgo a la hora de, o sea que es poco romántico, pero quizás hay alguna información que usted tiene o alguna buena práctica que podamos compartir y visibilizar desde los medios. Hay una guía de del CDC que está en español, que también la voy a compartir con ustedes con este como resumen de links que les voy a enviar. Y esa página da algunas recomendaciones. Es importante decir que solo esa está solo solo ha sido recomendada en el CDC. Yo no he visto esas recomendaciones en otros países de América Latina y en gran parte creo que se trata por el hecho de lo tabú que es hablar del sexo en América Latina, pero esa guía, por ejemplo, recomienda hablemos de sexo normal con nuestras parejas, ¿sí? Que hablemos de esto, que sea algo normal. El sexo no es pecado, tener múltiples parejas sexuales no es pecado, no tendría eso por qué ser tabú, es el hecho de que se pueda hablar por salud de unos y otros, para protegernos entre todos, a poder hablar. Entonces, esa es como la primera recomendación, que podamos hablar del tema con nuestras parejas sexuales, ¿sí? Como estamos en un brote, hablemos un poquito de este tema. En situaciones donde hay sospecha, entonces ellos plantean ahí alternativas, como por ejemplo, no sexo con contacto directo piel con piel, sitios más ventilados, por ejemplo, también si hay fiestas donde la gente se quita la ropa, por ejemplo, ese puede también ser un factor de riesgo, entonces evitar fiestas donde la gente de pronto se quita la ropa y hay contacto piel con piel, digamos porque a veces en climas muy cálidos o fiestas que tienen esas características donde la gente se quita la ropa, evitar este tipo de contactos o disminuirlos al menos temporalmente, mientras, digamos, el brote deja de estar en crecimiento exponencial. Y bueno, les puedo compartir esa guía específica de los CDCs que ellos hacen sobre prácticas sexuales, algunas recomendaciones. Perfecto, sí, eso va a ser muy útil. Evelyn Chacón nos pregunta si se puede contagiar por tocar o compartir objetos, ¿cuánto tiempo puede vivir el virus en estas superficies? Es una pregunta muy importante, Evelyn. Ciertamente no tengo certeza de cuánto tiempo puede sobrevivir el virus. Creo que de hecho no hay mucha, es decir, hay cosas que todavía estamos aprendiendo. No quiere decir que el riesgo sea nulo, pero definitivamente el riesgo, digamos, el contacto piel con piel, lesión, con una piel lesionada, en una piel con una úlcera y yo hago un contacto prolongado piel con piel,
ese es el riesgo máximo, ¿sí? Pero si es, por ejemplo, que una persona de pronto que está infectada, pero no tiene lesiones, toca un objeto y yo después voy y lo toco, no sé, la manija del bus o del metro, es poquísimo probable. Sí, podría suceder en casos muy extraños, pero en realidad es poco probable. ¿Por qué? Porque el virus no tiene tan alta transmisión como otros virus, entonces por eso es que se requiere que el contacto sea intenso y prolongado. No es que el riesgo sea cero por tocar un objeto, pero es demasiado bajo en comparación con un contacto piel con piel. Entonces, no podemos evitar el contacto en general con todas las cosas. Ciertamente, seguir usando el jabón y el lavado de manos ayuda a prevenir muchos virus, tanto respiratorios como digestivos, como bacterias, hongos. Es una práctica excelente y también en ese sentido puede ayudar a prevenir algunos casos de monkeypox, pero monkeypox nos tenemos que enfocar en la principal vía por ahora de contagio, que es el contacto prolongado, estrecho y prolongado. No es contacto estrecho de como el que teníamos con COVID, que era menos de 1 metro, unos minutos, no. Es un contacto que es realmente estrecho y prolongado. Muy bien. Joel desde México tenía un par de preguntas. Él consultaba desde qué tiempo se sabe que podemos adquirir enfermedades o virus de los animales y también nos decía si hay alguna relación como entre monkeypox y la devastación ambiental o el cambio climático. Una excelente pregunta. Básicamente, nosotros sabemos que los virus de los animales han pasado a la especie humana y se han vuelto epidemias desde que existe la agricultura. Y digamos, de eso puede ser desde los primeros asentamientos humanos, estamos hablando más o menos entre 40.000 y 15.000 años, hace más o menos ese periodo, sabemos que en el momento en que empezamos a convivir humanos y a generar aglomeraciones de humanos, entonces es ahí donde empiezan las epidemias realmente, porque antes de eso de pronto un animal contagiaba a un humano, pero el humano solo vivía de pronto con otros 2 humanos o otro, entonces digamos, no había para dónde empezar esa epidemia, pero ya cuando empieza a haber aglomeraciones humanas es que se empiezan a ver más y más epidemias porque tenemos más tipos de contactos entre nosotros como humanos y también pues con los animales, empezamos a convivir con animales. Entonces, básicamente pues toda nuestra historia como sociedad, como aglomeraciones humanas, ha sido de la mano de las zoonosis, de las epidemias. Ok, ¿y qué hay del cambio climático y este surgimiento de COVID o de monkeypox? ¿Está relacionado o nada que ver? Es una pregunta muy, muy importante también porque ciertamente lo que estamos viendo es que el reporte de spillovers que están ocurriendo a través del tiempo cada vez es mayor y hay algunos ejercicios de modelamiento matemático en los que esto se ha podido relacionar con varias cosas como, por ejemplo, el incremento de la frontera agrícola. Entonces, en la medida en que estamos penetrando más a áreas de animales silvestres donde ellos están conviviendo allí y nosotros llegamos a imponernos como asentamientos humanos en esas comunidades, existe más el chance del spillover. Y ciertamente parte de lo que se proyecta con el cambio climático es que el número de spillovers va a aumentar. No todos esos spillovers se van a convertir en pandemias tipo COVID-19, no. Algunos pueden ser tipo más pequeño, u otros potencialmente puede ser más grande. No sabemos, no podemos, lo único que sabemos y por ahora podemos predecir es que eso cada vez va a ser más frecuente, pero no sabemos la magnitud que puede tener las repercusiones que podría tener cada uno de ellos, pero sí definitivamente asociado a cambio climático, a uso del suelo, al incremento de la frontera agrícola, todo esto lleva al aumento de este encuentro virus silvestres con humanos y los fenómenos de spillover.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, si usted fuera consultora de algunos gobiernos de América Latina, ¿qué recomendaría para, como buenas prácticas para ayudar a contener el brote y en el marco de que, bueno, que ahorita tenemos un acceso casi nulo a las vacunas? Bueno, yo diría que tres cosas. La primera es la comunicación. Para mí, la ventana de oportunidad que tiene América Latina está en la comunicación, principalmente en razón a que no tenemos vacunas. ¿Sí? Las personas tenemos que llegarles con las palabras adecuadas, tenemos que desmitificar, poder hablar de las condiciones en las cuales nos podemos contagiar, tenemos que poder hablar de esto abiertamente sin que esto sea un tabú en la sociedad. ¿Cómo lograrlo? Complejísimo en América Latina, ahí hay un rol inmenso de los y las comunicadoras, cómo comunicamos esto, cómo incluimos a las poblaciones en esa comunicación. Entonces, el contacto que podamos tener desde los medios de comunicación, desde las autoridades hacia estas comunidades y pedirles a ellas que ellas mismas participen en la comunicación de riesgo, creo que ese es el principal reto, porque lo principal es que las personas sepan que hay una epidemia y que durante un tiempo se pueden tomar ciertas medidas para disminuir el impacto mientras pasa, digamos, mientras se corta esa transmisión. La segunda estrategia, claro, no tenemos acceso a vacunas, pero tenemos que pensar estratégicamente en América Latina cómo dejamos de depender de otros países y cómo nos podemos apoyar en América Latina para construir una industria que produzca vacunas propias. Y eso implica que hay unos países poderosos en América Latina que tienen excelentes antecedentes de producción de vacunas como Cuba, tienen otros que los grandes países de América Latina producían sus vacunas hasta los años 90. Brasil tiene hoy en día una buena producción, también capacidad de producción. Argentina, México, varios otros países están avanzando, pero esto tiene que consolidarse mucho más rápido y eso pasa porque se invierta más en ciencia, desarrollo. Probablemente países pequeños no van a poder hacerlo porque no hay suficientes recursos, pero pensar como región, pensar en una integración regional donde podamos darle solución a esos problemas, porque cada vez, no solo monkeypox, después vamos a tener otra epidemia y otra, y vamos a seguir en esta dependencia. Tenemos que darle solución de fondo a eso con inversión en investigación y desarrollo. Y tercero, pues el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. Eso significa todo ese personal que se entrenó en COVID, todo ese personal que se ha venido entrenando, no perderlo. Realmente los países, muchos países están haciendo como que COVID ya no existe, ya se acabaron las epidemias, ya no existe nada. No, ahí hay una gran capacidad humana que en la medida en que necesitamos, digamos, COVID va bajando su intensidad en la intensidad de las medidas de salud pública, tenemos que ir atacando otros problemas y uno de esos es monkeypox. Entonces, las habilidades en rastreo de contactos, todo lo que es la vigilancia genómica, las pruebas diagnósticas, todos los equipos, todo el entrenamiento que se hizo para atender la pandemia de COVID, todo eso nos tiene que servir en los países para poder controlar un brote como el de monkeypox, que por ahora es de lejísimos mucho más pequeño que lo que fuera COVID. Entonces, yo creo que esas son serían mis tres recomendaciones. Comunicación de riesgo, fundamental en esta epidemia más que en ninguna otra que yo haya visto. Segundo, invertir, no es algo que vaya a solucionar de forma urgente, pero invertir en vacunas y en convenios internacionales para adquisición de vacunas ya existentes. Y tercero, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica. Excelentes todas esas líneas para reportajes, videos de periodismo de soluciones e irlo incorporando cuando recopilamos los testimonios y hablamos para que la gente pueda entender también y abogar por ciertas políticas públicas que ayuden a atender mejor la emergencia de salud, ¿no? Bueno, doctora, para culminar queríamos preguntarle cuáles son como los principales errores que usted ha visto en la prensa o en redes sociales de personas de medios hablando
y que sería muy importante tener en cuenta, no hacerlo sea un término mal definido, algo que no se entiende para mejorar nuestra comunicación, no solo en términos de monkeypox, sino también de epidemias. Bueno, hay como un sinnúmero de cosas que podríamos hablar. Digamos, de monkeypox es muy importante que podamos tener al menos una discusión sobre cómo hablar sobre las poblaciones de riesgo. Yo creo que la comunidad LGTBI tiene muchas cosas que decir en este brote, que principalmente se ha concentrado en hombres que tienen sexo con hombres, pero en su alrededor de ese concepto también está una parte muy importante de la comunidad LGTBI. Y es importante poder comunicar eso de forma asertiva, de acuerdo a las realidades de cada país. Errores que de pronto son frecuentes, que fueron con COVID, estuvieron presentes y ahora de pronto también con monkeypox siguen siendo importantes, es por ejemplo, si se reportan los casos por fecha de inicio de síntomas, siempre va a dar la sensación de que la epidemia está decreciendo porque hay hay un rezago de los datos. Entonces es importante evidenciar ese rezago o hacer el reporte por fecha de notificación. ¿Qué otras cosas me parece importante? Me parece importante que haya mucho fact-checking, mucho chequeo, ¿sí? Yo misma podría estar cometiendo como imprecisiones. Es muy importante realmente que los medios de comunicación inviertan en chequeo de lo que dicen inclusive los expertos. El experto o la experta deben hablar sustentado en unas fuentes específicas. Eso es muy, muy importante. Yo he visto de pronto que no siempre los medios están haciendo ese chequeo y es muy importante que haya de pronto en cada país, si bien no todos los medios pueden hacer chequeo de datos, algunos que se sepa que siempre tienen un chequeo perfecto. Y lo digo porque a veces yo he tenido, digamos, imprecisión en una palabra y he contado con la fortuna de profesionales como ustedes que me dicen, ay, hicimos el chequeo de la entrevista que te hicimos 1 hora y esta palabra, este término no lo encontramos y era un error de pronto mío. Entonces, si ellos no hubieran identificado ese error se seguiría seguramente reproduciendo porque lo dijo alguien que de pronto tiene credibilidad y el error simplemente se multiplica y se multiplica. Es muy importante el chequeo de datos. Y bueno, también es muy importante informar sin excesiva alarma, ¿no? Como que emergencia sanitaria, no estamos en una emergencia sanitaria, estamos en una situación donde hay una epidemia nueva. Como todas las epidemias, tenemos que tomar unas decisiones para controlarla, sin necesidad de entrar en el pánico y sin estos titulares de pronto como de reportar caso a caso, sino de pronto reportar los acumulados, las tendencias, y darle voz, yo creo, darle voz a las personas que están padeciendo, que han tenido el padecimiento, porque eso también nos ayuda a ver cómo comunicamos mejor el riesgo, que creo que todavía eso hace falta mucho en América Latina. No hemos escuchado la voz de las personas que han sido afectadas directamente. Así es. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su compañía, su participación. Tenemos ahí pues el usuario de la doctora y profesora en Twitter para que la puedan seguir. Estoy trabajando, amorcito. Para que la puedan seguir y para que podamos ver algunas guías, algunos contactos, esos enlaces, se los vamos a enviar por el newsletter. Y también esta grabación va a estar disponible en YouTube y en un artículo en IJNet. Allí vamos a poder también incorporar esos enlaces para que podamos tener toda la información y los recursos posibles para mejorar nuestras coberturas. Y me quedo con un mensaje de la doctora Kukunova de la importancia del chequeo de datos, que también es una oportunidad de colaboración entre la región, entre los que hablamos español, porque, bueno, un chequeo que se hace en Bolivia nos puede servir aquí en Argentina y se puede replicar también en Venezuela. Entonces, aprovechemos redes como estas para ir mejorando nuestra cobertura y bueno, tener el papel que el siglo XXI y que el tiempo que nos tocó vivir demanda y necesita. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias a ti, Dariela, a Desiree y a todos los organizadores, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, feliz tarde, feliz noche, cuídense mucho y hasta otro seminario web la semana que viene.